Hola amigos, hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la estadística, específicamente en las variables categóricas. Ya saben, esas cositas escurridizas que aparecen por todas partes en el análisis de datos. No se preocupen, no es tan aterrador como suena. Piensen en ellas como etiquetas o categorías que usamos para organizar la información. Nos ayudan a darle sentido al mundo que nos rodea. Desde descubrir la marca de zapatillas más popular hasta comprender la demografía de los pacientes en los hospitales, las variables categóricas son nuestra arma secreta. Así que, abróchense los cinturones y prepárense para un viaje salvaje por el mundo de los datos categóricos. Aprenderemos qué son, por qué son importantes y cómo usarlas como profesionales. ¿Listos? ¡Vamos! Primero lo primero. ¿Qué hace que una variable sea categórica? Bueno, todo se trata del tipo de datos que representan. A diferencia de las variables numéricas, que se ocupan de números y cantidades, las variables categóricas utilizan palabras, etiquetas o grupos para clasificar los datos. Por ejemplo, si hablamos del color del cabello, usaríamos categorías como castaño, rubio, negro, etc. Estas categorías no tienen un valor numérico, simplemente describen una característica. ¿Y adivinen qué? Estas variables categóricas están en todas partes. Desde su sabor de helado favorito hasta el tipo de automóvil que conduce, están al acecho en cada esquina, esperando ser analizadas. ¿Intrigados? Exploremos los diferentes tipos de variables categóricas. Ahora, conozcamos el primer tipo de variable categórica, las variables nominales. Estos chicos son todo acerca de la igualdad. Aquí no hay jerarquía. Simplemente clasifican los datos en grupos distintos sin ningún orden o clasificación inherente. Piénselo como elegir su ingrediente favorito para la pizza. Ya sea que prefiera pepperoni, champiñones o verduras, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Cada ingrediente representa una categoría diferente y ninguna es superior a la otra. Otros ejemplos de variables nominales incluyen el género, el estado civil o el idioma que habla. ¿Ven? Las variables nominales son bastante sencillas, pero esperen, porque las cosas están a punto de volverse un poco más complejas con las variables ordinales. Ahora, hablemos de las variables ordinales, las primas más sofisticadas de las variables nominales. A estos chicos les gusta mantener las cosas en orden, introduciendo un sentido de orden a las categorías. Imaginen que están clasificando su satisfacción con un producto en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho. Cada clasificación representa una categoría, pero esta vez hay un orden claro. Otros ejemplos de variables ordinales incluyen los niveles de educación, secundaria, licenciatura, maestría, el estatus económico, bajo, medio, alto e incluso los niveles de picante de su salsa picante favorita. ¿Ven la diferencia? Las variables ordinales agregan una capa de complejidad al introducir el orden a la mezcla. Tablas de frecuencia. Ahora que nos hemos hecho amigos de nuestras variables categóricas, ¿cómo las analizamos realmente? La respuesta está en las tablas de frecuencia, una herramienta esencial en el análisis de datos. Aquí entran las tablas de frecuencia, nuestro fiel compañero en el mundo del análisis de datos. Estas tablas nos permiten organizar y resumir grandes cantidades de datos categóricos de manera clara y concisa. Las tablas de frecuencia son como listas organizadas que muestran el recuento o porcentaje de observaciones para cada categoría dentro de una variable. Nos ayudan a identificar patrones y tendencias en los datos. Nos dan una imagen clara de la distribución de los datos, permitiéndonos ver de un vistazo qué categorías son más comunes y cuáles son menos frecuentes. Por ejemplo, imaginen que estamos analizando los colores favoritos de los estudiantes de una clase. Podríamos preguntar a cada estudiante su color favorito y registrar sus respuestas. Una tabla de frecuencia mostraría claramente cada categoría de color junto con el número de estudiantes que la eligieron. Esto nos permite ver rápidamente cuál es el color más popular y cuál es el menos elegido. Simples pero efectivas, las tablas de frecuencia son nuestra herramienta de referencia para comprender las características básicas de los datos categóricos. Nos proporcionan una base sólida para realizar análisis más profundos y tomar decisiones informadas basadas en los datos.
pintando el panorama con gráficos de barras. Pero esperen, hay más. Los gráficos de barras no solo son útiles, sino que también son increíblemente versátiles. También podemos visualizar nuestros datos categóricos utilizando gráficos, y los gráficos de barras son nuestro campeón en este campo. Son ideales para mostrar comparaciones entre diferentes categorías de datos. Los gráficos de barras son como representaciones visuales de tablas de frecuencia, lo que facilita aún más la comparación de categorías dentro de una variable. Nos permiten ver rápidamente cuál categoría tiene más o menos frecuencia. Cada barra representa una categoría y la altura de la barra corresponde a su frecuencia o porcentaje. Cuanto más alta es la barra, mayor es la frecuencia o el porcentaje de esa categoría. Imaginen que queremos comparar las ventas de diferentes sabores de helado. Un gráfico de barras nos mostraría esta información de manera clara y concisa. Un gráfico de barras mostraría claramente qué sabor reina y cuáles se están quedando atrás. Podríamos ver de un vistazo cuál es el sabor más popular y cuál es el menos vendido. ¿Ven lo fácil que es comprender la información de un vistazo? Los gráficos de barras hacen que la interpretación de los datos sea rápida y sencilla. Los gráficos de barras son nuestra arma secreta para que los datos sean más atractivos y comprensibles. No solo hacen que los datos sean visualmente atractivos, sino que también facilitan la toma de decisiones informadas. Gráficos circulares. Rebanadas de información. A continuación, tenemos los gráficos circulares, los maestros de la proporción. Estos gráficos son herramientas visuales poderosas que nos permiten ver de un vistazo cómo se distribuyen las partes de un todo. Estas bellezas circulares son perfectas para ilustrar los tamaños relativos de diferentes categorías dentro de un todo. Nos ayudan a entender rápidamente la distribución de datos y a identificar patrones o tendencias. Piensen en un gráfico circular como un delicioso pastel dividido en rebanadas, donde cada rebanada representa una categoría. Cada porción del pastel nos cuenta una historia sobre la proporción de esa categoría en relación con el conjunto completo. El tamaño de cada rebanada corresponde a la proporción o porcentaje de esa categoría dentro del conjunto de datos completo. Cuanto más grande es la rebanada, mayor es la importancia de esa categoría. Por ejemplo, podríamos usar un gráfico circular para mostrar la cuota de mercado de diferentes marcas de teléfonos inteligentes, donde cada rebanada representa una marca y el tamaño de su rebanada refleja su cuota de mercado. Esto nos permite ver fácilmente qué marcas dominan el mercado y cuáles tienen una participación menor. Los gráficos circulares se tratan de brindarnos una comprensión rápida y fácil de la importancia relativa de las diferentes categorías. Son especialmente útiles en presentaciones y reuniones, donde la claridad y la simplicidad son clave para comunicar información de manera efectiva. Gráficos de Pareto, revelando los pocos vitales. Y por último, pero no menos importante, tenemos los gráficos de Pareto, los gurús de la resolución de problemas del mundo de los gráficos. Estos gráficos combinan el poder de los gráficos de barras y las curvas de frecuencia acumulada para ayudarnos a identificar las pocas categorías vitales que tienen el mayor impacto. Imaginen que están tratando de mejorar la satisfacción del cliente en un hotel. Un gráfico de Pareto podría ayudarlos a identificar las quejas más frecuentes, lo que les permitiría concentrarse en abordar esos problemas primero. Los gráficos de Pareto son nuestra arma secreta para priorizar los esfuerzos de mejora y abordar los problemas más importantes de frente. Conclusión. La relevancia de las variables categóricas. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos viajado por el mundo de las variables categóricas, desde su definición y tipos hasta los diversos métodos para analizarlas y visualizarlas. Recuerden, estas variables están en todas partes, dando forma a nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Al dominar el arte de trabajar con datos categóricos, desbloqueamos un tesoro de conocimientos y tomamos mejores decisiones en innumerables campos. Entonces, la próxima vez que se encuentren con una variable categórica, no se echen atrás. Acepten el desafío, analicen los datos y descubran las historias ocultas en su interior. Hasta la próxima, amigos.